Cristo. Más sabiduría. Más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Buenos días. Los niños le alegran a uno la vida, ¿no? Estábamos arriba asando unas empanadas y sube Dominique y dice: Pastora, ¿usted tiene Nequi? Yo, sí, mi amor, yo tengo Nequi. Dijo: ¿me haces un favor? ¿Me vendes una empanada? Mañana yo te la pago por Nequi. Y me apuntas por favor aquí el número. Yo, plop. Divinos. Como todo un grande. Bueno, esa es la tecnología. Pero es asombroso ver los niños en eso, ¿no? Ellos no ven límites, ya. Dijo: mi mamá te la paga. Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, amén. Yo quise hoy dar una enseñanza. Bueno, un prerretiro. Y le doy gracias a Dios porque toda la iglesia respondió a esta invitación a alimentar el espíritu. De verdad que para nosotros es de mucho gozo que no se quede nadie, porque bueno, sí, es un tiempo, pues quisimos salir de acá también, pero estar en otro lugar y bueno, la prioridad no es la diversión, sino la palabra, porque sí que vamos a tener una mesa servida. La mesa está servida, como dijo la pastora Ligia refiriéndose al retiro, dijo: no, la mesa está servida. ¿Cuántos dicen la mesa está servida? Amén. Y le doy gracias a Dios porque sé que todos hicimos un esfuerzo grande por ir, ya sean asuntos financieros, ya sean asuntos de tiempo, porque nos demanda dejar cosas, nos demanda dejar la familia, el esposo, la esposa, los animalitos, nos demanda, pero qué bendición negarnos a eso para darle el tiempo a Dios, sentarnos a la mesa y realmente va a ser un día maravilloso. Yo estoy que me siento a la mesa, yo no sé, pero sí, hay un deseo grande por la palabra y los pastores pues también hacen también un esfuerzo grande porque también es un viernes de fiesta, tienen que dejar sus cosas. Y bueno, le damos gracias a Dios por esa respuesta. Eso demuestra una iglesia que quiere oír la palabra, que quiere ser transformado. Yo en esta semana, por cosas que hemos tenido que vivir esta semana, y esta semana yo comprobaba más cuántos hijos, hijas de Dios recibieron solamente el evangelio para salvación y se quedaron ahí, se quedaron en un cuarto del evangelio, pero no han recibido el evangelio para transformación, Ese es un evangelio que se está predicando, está alcanzando una plenitud. Se predicó mucho el evangelio que trajo salvación y de ahí que encontramos personas que están completamente acomodadas en sus casas, sin congregarse, porque dicen y están diciendo, gracias tu visita, yo soy hijo de Dios, no, yo soy hija de Dios, y se quedaron ahí. Y usted puede ver cualquier cantidad de personas así.
recibieron el evangelio para salvación, pero no les interesa recibir el evangelio para transformación. Yo he encontrado hijos e hijas de Dios, no personas que están en el mundo, porque el que está en el mundo del mundo es, que me han dicho: no se meta en mi vida, déjeme vivir mi vida como yo quiero. Ah, ok, no me meto en su vida, sígala viviendo como usted quiere vivirla. Y yo titulé la enseñanza de hoy carne versus espíritu, para dar una introducción, y la pregunta que me gusta es: ¿quién ganará? Porque lo cierto es que al final de nuestra vida, yo no sé cuántos años va a vivir cada uno, pero lo cierto es que al final de la vida es una respuesta, es una pregunta que vamos a poder responder con plenitud. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién ganó? Alguno de los dos. Espero que podamos decir: Señor, gracias, ganó el espíritu y no la carne. Pero es una buena pregunta, y para que la atesoren en su corazón. ¿Quién ganará? Porque la Biblia nos habla de esto. Si vamos a Gálatas 5:16, y cuando vayamos a nuestro retiro con los pastores, vamos a recibir mucha luz. El asunto es de entendimiento, vamos a entender más, y este es un tiempo donde Dios está llevando a la iglesia a una plenitud de entendimiento. De hecho, que Pablo oraba para que Dios le diera un entendimiento pleno. La iglesia debe orar para recibir un entendimiento pleno, no que se quede en la mitad, no que se quede al inicio, sino un entendimiento pleno, las riquezas de un entendimiento pleno. Y vamos a ir a ese retiro para recibir más luz. Usted va a tener más luz y yo voy a tener más luz, y vamos a alcanzar un entendimiento pleno de Cristo. Amén, de Cristo. Y yo venía diciendo, porque claro, hay enseñanzas, hay predicaciones que nos motivan, pero no nos transforman, y no nos podemos conformar con predicaciones y con enseñanzas que están motivando a la iglesia, porque la motivación se va desvaneciendo. El viernes estamos absolutamente desmotivados, arrastrados. Y llegamos el lunes con una expectativa de: necesito motivación. Necesitamos sacar los jóvenes de ese pensamiento de la motivación. Necesitamos jóvenes que anhelen transformación, salvación y transformación. Y para que el evangelio transforme, tiene que estar lleno de Cristo. Una enseñanza tiene que estar llena de Cristo. Una predicación tiene que estar llena de Cristo. Y la iglesia debe discernirlo. A estas alturas de la vida, en su vida, usted ya debe discernir una predicación que está llena de Cristo o una predicación que es motivación. Hace como 2 semanas una joven me dijo: uy, pastora, viene tal personaje, no voy a decir quién, pero me lo dijo con un ánimo. Y yo le dije: ¿y vas a ir? Me dijo: sí. Le dije: vas a recibir mucha motivación. Es un motivador. Y hay miles. Y lo tremendo es que hay miles siguiéndolos. Pero gracias a Dios que se está predicando un evangelio para transformación. Le dije: vas a ser muy motivada. Busca enseñanzas, predicaciones que te transformen de gloria en gloria, con más y más gloria a la imagen del Hijo. Y esto es a lo que la iglesia le tiene que apuntar. Los que ya somos salvos, tenemos que apuntarle al evangelio de la transformación. Amén. Porque cuando hay transformación, entonces hay cumplimiento de propósito eterno.
Y fuimos creados con propósito, un propósito desde antes de la fundación del mundo. No vamos a decir más, ay, es que yo voy a cumplir el propósito, el propósito que Dios tiene para mí. Un evangelio, como venimos hablando, antropocéntrico. Totalmente antropocéntrico, pero no cristocéntrico. Cuando vamos entendiendo el evangelio cristocéntrico, vamos entendiendo que el propósito es uno y lo determinó Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando la palabra dice Jehová cumplirá su propósito, no el mío. Di, no mi propósito. No vamos a decir más, no, es que yo voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Alguna vez lo dijiste? Sí, yo lo dije. Yo dije, no, es que yo voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mí. No, Dios no nos mira individualmente, Dios nos mira como cuerpo. ¿Cuántos de ustedes se miran como un brazo? ¿Cuántos se miran como un pie? ¿Cuántos se miran como la cabeza? No, nos miramos como una unidad. Así nos mira Dios. Dios mira el cuerpo con una unidad. Y tiene cabeza, y su cabeza es Cristo. Aleluya. Así que cuando Dios nos mira como cuerpo. Y tenemos que recibir más entendimiento de lo que es el cuerpo. Amén. De lo que es el cuerpo. Entonces, Gálatas 5, 16, 17, Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí encontramos la pregunta, ¿quién ganará? Porque aquí hay una lucha. Este versículo 16 y 17 nos presenta una lucha. La carne desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a la carne. Entonces dice que se oponen. Entonces podríamos hablar de dos personas, la una resistiendo a la otra, y la otra a la otra, oponiéndose en una lucha. Amén. Algunos hablan de dos perros. El uno la naturaleza de pecado y en el otro la naturaleza divina. Entonces dicen, ¿quién ganará? Y alguien dijo, el que se alimente mejor. Si alimentamos el espíritu, va a prevalecer el espíritu. Pero si alimentamos la carne, va a prevalecer la carne. Así que esta lucha son dos naturalezas que cohabitan en cada uno de nosotros. Dos naturalezas cohabitan en cada uno de nosotros. Está la naturaleza espiritual que recibimos en el nuevo nacimiento. Esto no lo puede decir una persona que no ha nacido de nuevo. En una persona que no ha nacido de nuevo no cohabitan dos naturalezas. Esa persona está muerta en delitos y pecados. Pero esta naturaleza habita en los hijos o hijas de Dios, en los que Él engendró. ¿Cuántos son aquí engendrados de Dios? Aleluya, por el Espíritu y por la palabra. Fuimos engendrados por Dios. Él por su buena voluntad nos hizo nacer de nuevo. Y en el nuevo nacimiento recibimos la naturaleza del Padre, la naturaleza del Espíritu. Pero sigue cohabitando en nosotros la naturaleza de pecado, la naturaleza de la carne. ¿De acuerdo? Esto ya se lo saben, ¿verdad? ¿Quién no se lo sabía? Levante la mano el que no se lo sabía. Ah, muy bien. Esto ya no lo sabemos. Pero vamos a recibir más luz. Lo que tenemos que entender, como dice Romanos 7:25. Mire lo que dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y vamos a entender que la carne siempre va a servir al pecado. Esto nos tiene que quedar absolutamente claro. ¿Por qué vamos a hacer un retiro de la carne?
para recibir más luz de la carne. Porque necesitamos más luz. Diga, yo necesito más luz. Todos necesitamos más luz. Y vamos por una luz del nuevo pacto, que es una luz plena. No la luz del antiguo pacto. La luz del antiguo pacto es una luz tenue. Por eso hay iglesias que están en el antiguo pacto y tienen una mezcla entre antiguo y nuevo. No estoy diciendo que no se enseñe el antiguo. Tenemos que conocerlo a la luz del nuevo. No estoy diciendo eso. Pero nosotros necesitamos luz del nuevo pacto. Plena del nuevo pacto. Y lo que necesitamos entender es que siempre con mi carne voy a servir al pecado. La carne sirve al pecado. Y esa naturaleza está en nosotros. Y siempre voy a servir al pecado. Así que vamos a Romanos, el capítulo 7. Conforme lo expresa Gálatas 5, 16, 17, Pablo lo expresó. Pablo amplió y expresó esa lucha. Y lo encontramos en Romanos 7. Si ustedes se leen todo Romanos 7, dígame, lo voy a leer. Me lo voy a leer. Ahí encuentra usted una descripción maravillosa de la lucha entre la carne y el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Hemos venido hablando del alma. ¿Cuántos recibieron más luz del alma? Tremendo. Esto es un tema, wow, impresionante. Y entonces le dijimos, pastor, ¿y qué hablamos en el retiro? Al pastor Lambraño, que ha venido aquí a hablarnos del alma, dijo, vamos a hablar de la carne. Tremendo. Ese es el tema. Y en Romanos 7, por eso el versículo 24, a raíz de esa lucha que el apóstol Pablo experimentaba, lo único que hizo fue dar una declaración y dice, miserable de mí. ¿Cuántos dicen miserable de mí? Debido a la lucha, iglesia, entre la carne y el espíritu, lo que él describió en Gálatas, por el espíritu, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne se le opone al espíritu a la carne. Finalmente en Romanos 7 él dice, miserable de mí. Tremendo, ¿no? Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Tremendo, porque Jesucristo, la salvación de Cristo es plena. Diga, la salvación de Cristo es plena. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carne que se opone al espíritu? Y entonces da la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dilo conmigo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la respuesta. Amén, ahí está la respuesta en Cristo, diga, en Cristo está la respuesta a lo miserable que es la carne. Tremendo, da una expresión miserable de mí. Y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que nos libra. Amén, Él es el que nos libra de principio a fin. La salvación de Cristo es completa. No nos dejó en la mitad. Y vamos a mirar algunos versículos de Romanos 7, porque yo quiero que miremos la lucha. Pero si quiere, présteme atención, voy a leerlos en otra versión, creo que es NTV. Romanos 7, no voy a leer todos los versículos, usted los va a leer. Amén, usted los va a leer, diga, los voy a leer. Y si usted puede, léalos y llévele preguntas al pastor Esteban. Hágale preguntas. Qué bueno tener un tiempo para preguntarle cosas que de pronto nunca hemos entendido. Y si él no las puede responder, maravilloso. Y lleve preguntas, léalo y llevemos preguntas. Romanos 7, aquí describe esa lucha interna. Por ejemplo, el versículo 15 de Romanos 7 dice, realmente no me entiendo a mí mismo.
porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿A algunos les ha pasado? Fíjate que hay un deseo del Espíritu llevándonos a hacer lo que es de Dios. Pero está la carne. Lo describe perfecto. Ahí está la carne resistiendo al Espíritu. Por eso él dice, realmente no me entiendo. Pero esto es para el Hijo de Dios. Miren, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, he visto mucha frustración en ellos. Porque tienen este conflicto a flor de piel. Un joven está en todas sus pasiones y deseos, falso o verdadero. Y cuando le dan lugar a la carne, entran en mucha frustración y derrota. Y dicen, le fallé a Dios. Y vienen a condenación. Pero ¿qué es lo que necesitan? Luz. Ellos no necesitan nuestra condenación. Ellos no necesitan que los condenemos más si ya están en Cristo. Lo que necesitan es que les demos luz. Como decía un pastor, llevamos a los jóvenes a un retiro para condenarlos. Fornicarios, adúlteros, drogadictos, inmorales. Pero no les presentamos a aquel que Pablo dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y este hombre dijo, necesitamos llevar jóvenes a retiros, pero no para condenarlos, sino para presentarles al que los libra desde el momento en que nacieron de nuevo de ese cuerpo de pecado. Amén. Amén. Eso es lo que necesita la iglesia. Pero necesitamos hombres y mujeres en un púlpito predicando la luz del nuevo pacto. Por eso ya no hay ninguna condenación. Amén. Para los que estamos en Cristo Jesús. Necesitamos darles más luz. Realmente no me entiendo a mí mismo. Y los jóvenes dicen, no me entiendo. Pero esto no lo dice el joven del mundo. Porque el joven del mundo está en sus pecados. Está muerto en sus pecados. Él no tiene conflicto de nada. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Entonces Pablo decía, no me entiendo. Porque quiero hacer lo que es correcto. Sí, ellos quieren hacer lo que es correcto. Yo tengo a Juan Pablo, mi hijo, y él quiere hacer lo que es correcto. Y tienen una frustración tan grande porque entran a las universidades y no tienen amigos. ¿Y sabe por qué no tienen amigos? Porque él me ha dicho, mamá, son tan corruptos, pero tampoco se hallan en la iglesia, porque son tan santos. Entonces están en un asunto que como que no se entienden. Y nos toca confiar en Dios. Usted va a enfrentar esos conflictos si tiene a su hijo pequeño. Cuando su hijo crezca, usted los va a comenzar a enfrentar. Y yo le voy a decir, yo ya pasé por esas. Algunas les he dicho, tranquila, yo ya pasé por ese conflicto. Tenemos es que llenarnos de más luz para que con esa luz que recibimos les hablemos a ellos, no con luz tenue, iglesia, sino con luz plena, que eso es lo que Dios respalda que salga de nuestras bocas. Por eso es tan importante que papás, que mamás se capaciten en la luz del nuevo pacto, porque usted va a tener hijos y no va a ser fácil educarlos porque cada vez la maldad es más grande. Mis hijos han tenido ese conflicto, sin amigos, ni aquí ni allá. Entonces viene la ansiedad, entonces viene la depresión, entonces viene el agobio, la tristeza, la condenación. Es una cosa tremenda. No se entienden porque quieren hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio y ahí viene la condenación. Versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Eso lo debe saber la iglesia. Ese es el saber de la iglesia. Y esto nos tiene que quedar claro. En nuestra naturaleza carnal de pecado no existe nada bueno. Ahí es donde no existe nada bueno. Luego vamos a decir
y vamos a entender más a plenitud en nuestro retiro qué dice Dios, cómo debemos tratar la carne. Entonces, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es bueno. Claro, el espíritu quiere hacer lo que es bueno. Dilo conmigo, mi espíritu quiere hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, decía Pablo, pero igual lo hago. Ahí está la lucha de Gálatas. Ahí está la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El versículo 22 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Tremendo. ¿Cuántos dicen amo? Amo la palabra de Dios con todo mi corazón. Pero ahí está la carne. La carne no ama la ley de Dios. Está en contra de la palabra de Dios. Versículo 25. No estoy leyendo todos los versículos, estoy simplemente leyendo algunos que nos dan más luz con respecto a la lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Versículo 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Diga, el pecado es poder. El pecado es poder. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Amén. Pero ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Lo que Cristo en la cruz venció fue el poder que ejercía el pecado sobre nosotros. Si bien está el pecado, pero Dios nos ha dado espíritu de amor, poder sobre el pecado, por el espíritu que nos habita. Amén. El espíritu que nos habita está sobre la ley del pecado. La ley del espíritu de vida, amén, opera en nosotros. El pecado es una ley. Y la ley del espíritu de vida opera en nosotros sobre la ley del pecado y de la muerte. De hecho, que la ley del espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Diga, yo fui librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo el tiempo tenemos que tener una mente renovada pensando esto. Cuando el pecado venga, ¿qué tal si dices, Dios me libró, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte? Hay poder, amén. Hay poder en su palabra. Por eso es que tenemos que aprender la palabra, memorizarla, aprenderla, declararla con fe, amén. Así que el punto es esto era lo que Pablo decía. Hay una ley que me esclaviza, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Todavía, diga todavía. Mientras estés en este cuerpito, todavía. Hasta el último día que estés aquí en este cuerpo, todavía. Esa ley estará operando. Pero ya nos gobierna otra, amén. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Soy un pobre desgraciado, dice esta versión. La otra dice, miserable de mí. Soy un pobre desgraciado. Finalmente, después de todo esto, dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahí es donde él dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Dilo conmigo, la respuesta está en Jesucristo mi Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios con una mente renovada. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y aquí cité unos versículos para ampliar un poco más lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Lo tremendo es que el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo poder que opera
en nosotros. Amén. Sobre el pecado, sobre el pecado, sobre el pecado, sobre la ley del pecado y de la muerte. Aunque cohabitan las dos, tenemos el Espíritu, tenemos el Espíritu. Por eso no hay excusas. Amén. Por eso no hay excusas. Así que aquí podemos ver las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Ahora miren esto. La decisión que tome alimenta al uno o al otro. Decisiones, iglesia. Decisiones. Amén. Alimenta. Mire, Dios desde el mismo huerto le presentó al hombre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no nos hizo robot y no anula nuestra capacidad de decidir. Pero siempre nos vamos a enfrentar a una decisión. Siempre nos vamos a enfrentar a una decisión. El hombre decidió en el huerto por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue su decisión. Y a lo largo de toda nuestra vida seguimos decidiendo. Seguimos decidiendo. Así que la decisión que tomemos alimenta al uno y debilita al otro. Si uno se alimenta, el otro es debilitado. Si alimentamos el espíritu, la carne se debilita. Y si alimentas la carne, el espíritu se debilita. Es un asunto de decisión. Y esa decisión está directamente relacionada con mis deseos santificados. La poda. Amén. La poda, lo que es la santificación del espíritu. Cristo le dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Vosotros ya estáis, ¿qué? Santificados. ¿Qué podemos esperar de todo un día exponiéndonos a la palabra de Dios cuando vas con la actitud correcta de recibir no motivación, sino transformación? Podemos esperar que el espíritu se fortalezca y la carne se debilite. ¿Cuántos van por eso? ¿Cuántos dicen amén? Voy por esas, voy por esas, voy por esas. Así que esto está directamente relacionado con lo que es santificación. Desde que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos guía hacia la santidad. Siempre el Espíritu Santo nos está guiando al deseo del Espíritu, que es santo. Se nos dio una naturaleza santa y justa. ¿Cuál fue la naturaleza que se nos impartió? Santa y justa. La santidad llegó a nosotros como semilla y debe crecer hasta que llegue a ser árbol que fructifica. Cuando Cristo llegó a nosotros como semilla, llegó la justicia de Dios, llegó la santidad de Dios a nuestras vidas. No se puede quedar como semilla, debe crecer. Una palabra que recibimos y que todo el tiempo estamos regando para que crezca. Así que el Espíritu siempre nos va a guiar hacia la santidad, pero la carne, nuestra naturaleza de pecado que opera en nosotros con sus obras, hábitos, deseos, sigue ahí. Miren esto, no son diablos en tu hombro. Mire, estas dos naturalezas no son dos diablillos, el uno en un hombro y el otro en el otro. Conocimos una iglesia que le echaba la culpa al diablo de todo. Y estaban entregados a su carne. No, es que el diablo. Bueno, a usted no le tocó esa iglesia, pero a nosotros sí. Y entonces sacaron hasta un chiste, ¿no? El diablo sentado en un andén, llorando desconsoladamente. Yo no sé si usted ha escuchado ese chiste.
Y le preguntan al diablo, ¿usted por qué llora? Y dice, es que los cristianos me echan la culpa de todo. Claro, claro. Es el diablo. Entonces, estas dos naturalezas no son dos diablillos en tu hombro. No, son dos naturalezas que nos cohabitan. Entonces no es el diablo, ¿no? Si le damos lugar a la carne, activamos el poder del diablo. Por eso dice que no demos lugar a la ira, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso es carne, ira es carne, enojo es carne. Entonces dice, no le deis lugar, y entonces dice, ni deis lugar al diablo. Se le da lugar al diablo. El diablo no tiene más poder que el que la carne le da. El diablo no tiene más poder en mi vida que la que mi carne le da. ¿De acuerdo? Esto funciona así. Entonces son dos naturalezas. Y quiero mirar unas citas bíblicas que dice la Escritura con respecto a la naturaleza de pecado. Vamos a mirar, voy a leer citas bíblicas porque a eso vamos a nuestro retiro. Colosenses 3, el capítulo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Resumiendo, ¿qué tenemos que hacer con la carne? ¿Qué dice Dios que hagamos con la carne? Encontramos acá, hacerla morir. Diga, la carne la hago morir. El Señor dice, háganla morir. El versículo 8 dice, dejad. Es un verbo, dejar. Hábitos, abandonarlos. Ahí está la decisión. Entonces, ¿qué hago con la carne? La hago morir. Dejo las obras de la carne, la ira, el enojo. Vamos a mirar Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son aquí de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A mí me gustaría que en el retiro le preguntáramos al pastor, ¿cómo crucifico la carne? ¿Usted no se haría esa pregunta? En lo práctico, ¿qué es crucificar la carne? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es una buena pregunta. Pastor, dígame en lo práctico, ¿cómo crucifico la carne? Porque a veces esto es abstracto. Y yo creo que muchos se dirán, bueno, pero crucifico, ¿y cómo crucifico? Bueno, hagan esa pregunta. Amén. Crucifico. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne la hago morir. La carne la crucifico. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo
¿cómo es que con Cristo estoy juntamente crucificado? Hagan esas preguntas. Por eso estoy dando un pre-retiro. Anoten y pregunten la parte práctica. Yo no sé si usted se había preguntado esto. Tiene que haber una parte práctica. Romanos 6:6. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces leemos esta escritura y decimos, pero si mi viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, ¿por qué aún sirvo al pecado? Y tiene que haber una respuesta que la misma escritura nos dé para poner esto en práctica. Porque tenemos que poner la cruz todos los días en práctica. A veces contemplamos más la crucifixión de Cristo históricamente y contemplamos a Cristo crucificado, pero nos vemos nosotros crucificados juntamente con Él todos los días. El Señor dijo: tome su cruz y sígame. Hay una cruz que tomar todos los días. Colosenses 3:5. Anoten preguntas para que aprovechemos bien el tiempo. Colosenses 3. Ya lo tenemos, haced morir. Romanos 8:13. Romanos 8, versículo 13. Leamos desde el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate que está el Espíritu. Si no fuera por el Espíritu, la naturaleza del Espíritu, la ley del Espíritu de vida que opera en nosotros, la carne no podríamos darle muerte a la carne. No podríamos crucificar la carne. No sabríamos cómo crucificar la carne, hacer morir la carne, dejar los deseos de la carne. Por eso dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Una persona que, habiendo nacido de nuevo, termina su vida en la carne, qué triste, qué triste. No entendió nada. No tuvo entendimiento de nada. Y hay cantidad de gente muriendo así. Muriendo así. Pero si por el Espíritu, diga, por el Espíritu hago morir las obras de la carne. El Espíritu de la palabra. El Espíritu de la palabra que nos santifica. El Espíritu de la palabra. No hay espíritu sin palabra. El Espíritu de la palabra nos santifica. Y aquí dice algo muy interesante. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero acuérdense que acá este hijo es el hijo maduro, el juío de Dios. Siempre que la Escritura habla de Cristo como el hijo, se refiere al juío de Dios. Y ese judío es un hijo maduro, no inmaduro. Entonces, a medida que vamos madurando, el Espíritu de Dios nos va guiando a todo lo que es el deseo del Espíritu. Ahí entra la transformación, ahí entra la renovación de la mente, ahí entra la transformación del alma, y por dentro todo está conectado.
Espiritualmente, todo lo que no es tangible está conectado por dentro, el alma. Qué bueno preguntarle al pastor cómo se relaciona el alma con la carne, por ejemplo. Si yo me renuevo en el espíritu de mi entendimiento, si mi alma es transformada, ¿cómo afecta la carne? ¿Cómo está conectado el alma con la carne? Háganle esas preguntas, yo no quiero hacerlas, háganlas ustedes. ¿Cómo es la conexión? Porque todo está conectado. Si físicamente todo nuestro cuerpo es una unidad perfectamente conectada, en esa parte que no es tangible también estamos conectados. Todo está conectado. Entonces, hay una relación directa entre hacer morir la carne y la renovación del alma, la transformación del alma. Por eso dice que el que es hijo pero judío, maduro de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Una persona que no ha madurado porque no tiene luz, porque la madurez, el dar fruto del Espíritu está relacionado con madurar y está relacionado con entendimiento, con luz. Acuérdense que cuando oímos la palabra y no la entendemos, el diablo viene y la roba del corazón para que no demos fruto. Entonces, esto está relacionado con luz, con entendimiento. Cuando Pablo dice la carne, aquí tengo una notica, dice, se refiere a sarx, S-A-R-X en griego, la naturaleza humana, caída, los deseos egoístas que se oponen al espíritu. Vamos a Gálatas 5. Aquí está súper claro en Gálatas 5. ¿Quién no se sabe Gálatas 5? Levante la mano el que no se sepa Gálatas 5, el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y son manifiestas, se manifiestan por medio de nosotros. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice, en cuanto a esto, os advierto que ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿quiénes son los que las practican? El que no ha nacido de nuevo. Es el único que las practica. Es su vida, pero no el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo, ahí viene el conflicto que experimentaba Pablo en Romanos 7. Porque el que es nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Entonces peca. Y por dentro hay algo que le dice que estuvo mal. Y esa persona tiene una lucha por no pecar. Por no pecar. Porque el Espíritu está ahí. Entonces nosotros no las practicamos. Diga, yo no las practico, a menos que estéis muertos. Si usted es un practicante, es que el que está muerto y ni siquiera sabe que es pecado, que eso es pecar. Hasta cuando vino la luz y dijimos, wow, pequé contra Dios. Entonces nosotros no practicamos. Así que ahí está el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos viven acá por el Espíritu? ¿Cuál demanda hay sobre nosotros? Andar en el Espíritu. Y andar es un verbo. Yo ando todos los días en el Espíritu o en la carne. Esto es lo que dice la palabra. Entonces,
el asunto con la carne no es golpear la carne físicamente. ¿Cuántos han visto personas subiendo de rodillas Monserrate? ¿Cuántos han visto en Semana Santa personas flagelándose? Golpeándose. Esto lo practica, este es el entendimiento de una persona que no ha nacido de nuevo. Golpean su carne, pero no como deben golpearla, con la palabra para hacerla morir, para crucificarla. Golpean su carne físicamente. Suben Monserrate hasta llegar al Señor, no sé cuál es el Señor de Monserrate. ¿El Señor caído? Bueno, yo no me acuerdo, pero tiene un nombre. Ese Señor tiene un nombre. Bien dijo la pastora Ligia, está caído. Ay Dios, Señor, yo no me estoy burlando de nadie, pero qué triste. Amén, no quiero aquí ofender a nadie que me vea aquí por YouTube. Pero qué triste, ¿no? Se sube a pie de rodillas, se golpea la carne y multitudes de niños mirando eso, las procesiones y mirando cómo se golpea la carne. Entre otras, esto se hace solamente en Semana Santa, ¿no? Por mi casa hay una cuadra que está llena de bares, de todo. Pasamos el Jueves Santo y el Viernes Santo con el pastor y tenían cerrado. Están golpeando la carne. Solamente esos 2 días se cierra. Y el viernes no se come carne, ¿no? El viernes no se come carne, se come pescado. Y también algunos dicen, es que el que trabaja el viernes se vuelve pescado. ¿Ustedes han oído eso? Todo eso esto es para el que está muerto. Entonces no se trata de golpear la carne físicamente, sino se trata de estar crucificado, hacerla morir, dejar. Mire, hay un ejemplo lindísimo en el Antiguo Testamento cuando José fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Qué hizo él? Huyó, dejó. Dice que la mujer se quedó con su ropa en las manos. Huyó. La parte práctica de crucificar es huir. Huir. Huya, salga de ahí. Pero si usted se queda ahí, hasta el santo más santo. El pastor dice, no me dejes en consejería con mujeres solas. ¿Sabio? Eso es crucificar la carne. Mira, vamos a atender una pareja de esposos. O cuando viene un hombre con sus secretos. Pastora, ahí está el pastor, no quiero secretos de hombres. Claro, eso es crucificar la carne. Y ese ejemplo en el Antiguo Testamento es lindísimo. ¿Qué hizo José? Huyó. Por eso la palabra dice, huid de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Mire lo que dice, ya estoy terminando. Aquí les doy una parte práctica. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Di conmigo, mi cuerpo es de Dios. ¿Saben que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos? Un hermano que se congregó aquí mucho tiempo con nosotros y con su esposa, y su esposa murió. Y nos lo encontramos hace como 2 meses y él estaba en un abatimiento, pero de muerte. Y estaba bravo con Dios. Dijo, estoy enojado con Dios porque Dios se la llevó.
Y llego y le digo yo, ¿y acaso es que ella era suya? Y se quedó mirándome. Le dije, Dios se la llevó porque era de ella, no era tuya, no era tu propiedad. Ella no era tuya y Él se la llevó cuando Él quiso. ¿O fue que tú la compraste por precio de sangre? ¿Qué lo hacía Él estar bravo con Dios? Era mi esposa, me pertenecía. ¡Wow! ¿Qué sentido de pertenencia tienen los hombres, no? Somos de Cristo. Hombres y mujeres, ¿de quién somos? De Cristo. Y glorificamos a Dios en el cuerpo y en el espíritu, porque somos de Él. Así que la parte práctica, ¿qué es crucificarse? Huir. Hace poquito estaba en un supermercado y a mí cada rato me pasa, ¿no? ¿Será el diablo? y yo sabía que me estaban facturando algo mal. Y dejé que la señorita hiciera todo su proceso. Y al final tenía dos opciones. Yo sabía, no estaba ignorando. Si me iba de ese supermercado sabiendo, estaba robando. Fue una decisión. Eso es crucificar la carne. Que cuando se te presente la oportunidad de robar, tú digas, mira, me estás dando mal las vueltas. Cada rato se equivocan, le dan a uno mal las vueltas. Pero mi papá siempre me dijo, mi hija, nunca le robe a un cajero, porque al final del día él queda descuadrado y él tiene que pagar. Bueno, yo crecí con esa mentalidad, gloria a Dios. Pero hay padres que le enseñan al hijo a robar. Y sea vivo o no sea pendejo, mire, se equivocó, camine, apúrele. Entonces la parte práctica de crucificar, ¿cómo hacemos morir? Negándonos a nosotros mismos. Vamos a aprender más de esto en el retiro, porque esto lo tenemos que llevar a la práctica, iglesia, a la práctica. Ahí va muriendo la carne. Y termino con Mateo 16. Esto fue una pequeña introducción, pero quiero terminar con esto que quebrantó mi corazón. Se me aguaron los ojos cuando me encontré con esta escritura. Mateo 16. Estoy en Lucas. Mateo 16. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, dilo conmigo, a sus discípulos. No se lo dijo a la multitud que habían recibido las palabras de Cristo, sino se lo dijo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos es crucificar la carne, negarnos a una ira, negarnos a un enojo, negarnos a robar. Una decisión, es una decisión. Y ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu. Usted no está solo en este negarse. Ahí está el Espíritu. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Darás dinero por tu alma? ¿Qué dará el hombre por su alma?
si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Carne versus espíritu, ¿quién ganará? Cada uno va a recibir conforme a lo que hizo en su cuerpo. Cada uno de nosotros va a recibir conforme a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, dice la palabra. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Seremos esta generación que no vamos a morir, sino que seremos transformados de gloria en gloria en un abrir y cerrar de ojos? Así que, bueno, doy gracias a Dios porque dice quiere. Gloria a Dios por todos los que queremos ir. Amén, queremos ir. Si alguno quiere, mire, esto no es obligatorio. Esto es si usted quiere, si tú quieres conocer más de Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pongámonos de pie. Gloria a Dios por los que quieren. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, es una palabra preencuentro, Señor, prerretiro. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque es una palabra que transforma, Señor. De gloria en gloria, Padre, que me renueva en el espíritu de mi entendimiento, Padre. Gracias por una iglesia, Padre, con más luz. Pedimos luz plena, Señor. Luz plena, Padre. Una luz que alumbre toda tiniebla que haya en nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Padre, por un entendimiento pleno de Cristo, del nuevo pacto, de su palabra, de su verdad. Gracias por esta palabra, Padre, que salió no para motivar personas, Señor, sino para transformación. Gracias por una iglesia, Padre, que ha recibido el evangelio de la salvación, pero gracias por una iglesia que recibe el evangelio para transformación, Señor. Gracias porque tú nos capacitas como ministros de un nuevo pacto, Padre. Gracias porque somos capacitados como ministros de un nuevo pacto, Padre, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. La letra sin espíritu mata, frustra, Padre, condena, Señor amado. Pero tu palabra, hemos recibido el espíritu de la palabra, Padre, Señor, para caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gracias, Padre, por esa gloriosa invitación a caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no a estar sujetos, Padre, a ningún yugo de esclavitud del pecado, Padre. Gracias porque en nosotros opera la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, Padre. Dile con todo tu corazón, Señor, gracias. Quiero ser tu discípulo. Quiero venir en pos de ti, Señor. Quiero negarme a mí mismo. Quiero tomar mi cruz, seguirte, Padre. Quiero, Señor, perder mi vida por causa de tu vida. Dile con todo tu corazón, quiero perder mi vida. La carne tiene una vida que hay que crucificarla, hacerla morir. Negarnos por causa de su vida. Gracias por una vida, la vida del Hijo formándose en mí, Señor. Gracias por esta palabra que atesoro en mi corazón, Padre, porque trae renovación, me da luz. Señor, me humillo bajo tu poderosa mano, Padre, y me declaro juntamente crucificado en mi diario vivir, Padre, con Cristo. Gracias. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén.